¿Alguna vez te has sentido, aunque sea por un instante, esa extraña cosquillita en la mente? Esa sensación cuando algo no cuadra del todo, como si una pieza del rompecabezas no encajara. Tal vez al escuchar una prédica y pensar, esto no contradice lo que dijo la semana pasada, o al leer algo que choca con otra cosa que ya conocías. Esa inquietud que te hace cuestionar lo que siempre te han contado. Esa espinita que te dice que hay algo más allá de lo evidente. Si esa sensación te ha tocado, no estás solo ni estás perdiendo la fe. Estás haciendo justo lo que tu cerebro fue diseñado para hacer: pensar. Y déjame decirte, pensar en temas tan arraigados es el acto más revolucionario y liberador que existe. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, déjale un me gusta ahora mismo y suscríbete, porque lo que te voy a contar hoy no solo puede cambiar tu perspectiva, sino que podría revolucionar cómo entiendes una de las figuras más influyentes de la historia. ¿Estás listo para desenterrar verdades que han estado ocultas por siglos? Permítanme hacerles una pregunta y quiero que sean honestos consigo mismos, no conmigo, con ustedes. Porque nadie los está viendo, nadie los juzgará. Son solo ustedes y su propia conciencia. Ahora, ¿alguna vez han sentido, aunque sea una sola vez en su vida, por un segundo, incluso en medio de una misa, un servicio, una oración antes de dormir, una inquietud? No cualquier inquietud, sino esa inquietud específica, esa que aparece como una comezón en la parte trasera de la mente cuando alguien les dice algo que no termina de encajar. Cuando el sacerdote dice algo y ustedes piensan, pero, ¿eso no contradice lo que dijo la semana pasada? Cuando leen un pasaje de la Biblia y se dan cuenta de que dice exactamente lo opuesto a otro pasaje que leyeron 2 capítulos antes. Cuando alguien les dice que Dios es amor infinito y en el siguiente párrafo describe a ese mismo Dios ahogando a todo el planeta, incluyendo bebés recién nacidos y animales inocentes. Esa inquietud, ¿la han sentido? Si la han sentido, no están locos. No están perdiendo la fe. No están siendo tentados por el mal. Están haciendo exactamente lo que su cerebro fue diseñado para hacer desde que el primer humano levantó la vista al cielo y preguntó por qué. Están pensando, y pensar cuando se trata de religión, es el acto más revolucionario y peligroso que existe. Hace 370 años, un joven veinteañero sintió esa misma inquietud. La sintió tan intensamente, tan fuertemente, que no pudo tragarla. No pudo fingir que no estaba allí. No pudo hacer lo que la abrumadora mayoría de la gente hace durante toda su vida, que es empujar esa inquietud debajo de la alfombra de la conciencia y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Este joven hizo lo más peligroso que un ser humano podía hacer en la Europa del siglo XVII. Tiró del hilo, y cuando tiró de él, todo el tejido comenzó a deshilacharse. Su nombre era Baruch de Spinoza, y antes de que les diga lo que hizo, necesito que entiendan la magnitud de lo que enfrentó. Intenten imaginar la escena. Ámsterdam, la década de 1650, una ciudad que era, para los estándares de la época, el lugar más libre del mundo. Mientras en España, la Inquisición seguía arrastrando a familias enteras a mazmorras húmedas. Mientras en Portugal, los judíos eran quemados en espectáculos públicos llamados autos de fe. Mientras en Inglaterra, católicos y protestantes se masacraban con entusiasmo. Ámsterdam era diferente. Ámsterdam toleraba, no por bondad, por supuesto, sino por negocios. Una ciudad de comerciantes entiende instintivamente que perseguir a la gente es malo para las ganancias. Así que allí vivían judíos, católicos, calvinistas, luteranos, menonitas, cuáqueros y todo tipo de refugiados religiosos que habían huido de algún otro rincón de Europa, donde alguien quería matarlos por creer en las cosas equivocadas. Fue en este escenario que la familia Spinoza se estableció. Judíos portugueses, marranos como se les llamaba despectivamente, personas que habían vivido generaciones enteras fingiendo ser cristianos en Portugal para evitar la muerte, practicando el judaísmo en secreto en sótanos detrás de puertas cerradas con el miedo permanente de que un vecino pudiera sospechar y denunciarlos al Santo Oficio. Cuando finalmente llegaron a Ámsterdam, pudieron, por primera vez en décadas, quizás siglos, ser abiertamente judíos. Construyeron una sinagoga, restablecieron rituales, reconstruyeron una identidad que la Inquisición casi había borrado. Y fue precisamente dentro de esta comunidad traumatizada, esta comunidad que llevaba las cicatrices colectivas de la persecución, donde creció el joven Baruch. Estudió hebreo, estudió el Talmud,
Estudió la Torá con los mejores rabinos disponibles. Era brillante. Todos lo notaron. Los maestros lo notaron. Los líderes de la comunidad lo notaron. Ese chico tenía algo especial. Ese chico iba a llegar lejos. Quizás se convertiría en el próximo gran rabino de Ámsterdam. Quizás se convertiría en una de las grandes mentes de la tradición judía. Nadie imaginó que se convertiría en su mayor amenaza. Porque en algún momento, y los historiadores debaten exactamente cuándo, Baruch comenzó a estudiar por su cuenta. Empezó a leer cosas que no estaban en el plan de estudios de la sinagoga. Leyó a Descartes. Leyó a los filósofos naturales. Leyó a los pensadores que en ese preciso momento estaban inventando lo que ahora llamamos ciencia moderna. Y mientras leía, mientras absorbía esta nueva forma de ver el mundo, una forma basada en la razón, la observación, la lógica, la evidencia, comenzó a dirigir su mirada a los textos sagrados que había conocido de memoria desde la infancia. Y lo que vio lo perturbó profundamente. Vio contradicciones que nadie quería admitir. Vio anacronismos que eran imposibles de explicar. Vio pasajes que claramente habían sido escritos siglos después de los eventos que describían. Vio la mano humana detrás de cada página, no la mano de Dios, sino la mano de hombres. Hombres falibles con agendas, con miedo, con ambición, con todas las fragilidades que definen la condición humana. Y entonces, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incendiaria, Spinoza no se detuvo en los textos judíos. Dirigió su mirada a los textos cristianos, a los evangelios, a las epístolas de Pablo, a toda la narrativa sobre Jesús de Nazaret que se había convertido en el fundamento de una civilización. Y lo que encontró allí fue algo que haría temblar las rodillas de cualquier teólogo honesto. Spinoza encontró un Jesús completamente diferente al que la Iglesia había empaquetado, etiquetado y vendido al mundo durante 1600 años. No un Jesús menor. Al contrario, en muchos sentidos, el Jesús que Spinoza encontró era más grande, más impresionante, más admirable que el Jesús de los dogmas eclesiásticos. Pero era un Jesús incompatible con la estructura de poder que se había erigido en su nombre. Era un Jesús que, si pudiera regresar y ver lo que habían hecho con sus palabras, probablemente no reconocería nada. No reconocería los palacios del Vaticano, no reconocería las coronas papales, no reconocería los tribunales de la Inquisición, no reconocería las indulgencias, las cruzadas, las guerras santas, la riqueza obscena acumulada por una institución que decía seguir a un hombre que no tenía dónde recostar la cabeza. Y aquí está el punto que la mayoría de la gente no entiende. Spinoza no escribió sobre esto como un enemigo de la fe. Spinoza escribió como alguien que se tomó la verdad tan en serio que se negó a aceptar mentiras cómodas. No quería destruir la espiritualidad, quería liberarla. Liberarla de las cadenas que los hombres de poder le habían puesto. Liberarla de la superstición, el miedo, la manipulación, el chantaje emocional que convierte la legítima búsqueda de lo trascendente en una prisión psicológica. Y por eso pagó el precio más alto que un humano puede pagar sin morir físicamente. Fue borrado, eliminado de la existencia social. A los 23 años, la comunidad que lo crió, que lo educó, que era todo lo que conocía, lo expulsó con una violencia verbal que todavía eriza la piel de cualquiera que lea el texto del Erem. Maldito, desterrado, prohibido, transformado en un fantasma que camina entre los vivos sin que nadie pueda tocarlo ni escucharlo. Y él lo aceptó. No apeló, no rogó por perdón, no se retractó. Simplemente dio la espalda, se alejó, y vivió la vida más coherente que cualquier filósofo haya vivido. Una vida sencilla, una vida honesta, una vida enteramente dedicada a la búsqueda de la verdad, sin importar el costo. Lo que seguirán a lo largo de este video es el desarrollo completo de lo que Spinoza descubrió sobre Jesús. Cada argumento, cada pieza de evidencia, cada conclusión. Y quiero advertirles de antemano, no es un camino cómodo. Algunas cosas que escucharán pueden perturbarlos, pueden irritarlos, pueden hacer que quieran detener el video e ir a hacer otra cosa, y eso está bien. Esa es una reacción natural. Spinoza dijo que las ideas más importantes son precisamente aquellas que provocan más resistencia, porque tocan estructuras tan profundamente arraigadas dentro de nosotros que ya no sabemos dónde termina la creencia y dónde comienza nuestra identidad. Pero si se quedan, si tienen la curiosidad y el coraje de quedarse hasta el final, les prometo que algo cambiará.
No necesariamente su fe. Quizás su fe incluso salga más fuerte, pero su comprensión, su capacidad de mirar la historia más importante, jamás contada por la civilización occidental, con ojos verdaderamente libres, libres de filtros que no eligieron, libres de interpretaciones que fueron decididas por extraños en habitaciones cerradas hace 1700 años, y que les llegaron disfrazadas de verdad eterna. Spinoza pagó con todo lo que tenía para que estas ideas existieran. Pagó con familia, pagó con comunidad, pagó con salud, pagó con la posibilidad de una vida normal. Y todo esto lo hizo por una sola razón, porque creía que la verdad es el bien más sagrado que existe, más sagrado que cualquier templo, más sagrado que cualquier libro, más sagrado que cualquier institución construida por manos humanas. Él hizo su parte. Ahora es su turno de decidir si quieren escuchar. Para entender lo que Spinoza dijo sobre Jesús, primero necesitan entender el mundo en el que nació Jesús. No el mundo romantizado de los nacimientos navideños. No ese escenario limpio y brillante con estrellas doradas y ángeles flotando sobre un pesebre. El mundo real, el mundo brutal, sucio, sangriento y desesperado, en el que un bebé judío llegó al mundo en una región periférica del Imperio Romano hace poco más de 2000 años. La Galilea del siglo I era un lugar que ninguno de nosotros querría visitar. Una tierra militarmente ocupada por una potencia extranjera que no tenía ningún interés en el bienestar de la población local. Roma quería dos cosas de esa región: impuestos y silencio. Y logró ambas a través de una combinación eficiente de violencia ejemplar y colaboradores locales dispuestos a traicionar a su propio pueblo a cambio de migajas de poder. El rey Herodes, que gobernaba Judea bajo la bendición de Roma, era uno de esos colaboradores. Un hombre que construyó magníficos templos y lujosos palacios, mientras la gente que supuestamente gobernaba vivía en la miseria más abyecta. Ese hombre que ordenó el asesinato de miembros de su familia cuando sentía que amenazaban su trono. Este era el contexto político en el que nació Jesús. Pero el contexto religioso era igualmente opresivo. Y aquí es donde el análisis de Spinoza comienza a adquirir contornos verdaderamente reveladores. El judaísmo del siglo I no era una religión unificada. Estaba fragmentado en sectas que estaban violentamente en desacuerdo entre sí en prácticamente todo. Los saduceos, vinculados a la élite sacerdotal del Templo de Jerusalén, controlaban los rituales y sacrificios y colaboraban abiertamente con Roma. Los fariseos, que se consideraban los guardianes de la ley oral, competían por la influencia sobre la gente común a través de interpretaciones cada vez más meticulosas y restrictivas de la Torá. Los esenios se habían retirado al desierto, convencidos de que tanto el templo como la sociedad estaban irremediablemente corruptos. Y también estaban los celotes, que creían que la única solución era la resistencia armada contra Roma, y que cualquier judío que no empuñara una espada contra el invasor era un traidor al pacto con Dios. Es en este caldero de tensiones políticas y religiosas donde aparece Jesús. Y Spinoza insiste en que este no es un detalle menor. Esto es fundamental porque el mensaje de Jesús no puede entenderse fuera de este contexto. Cada parábola que contó, cada gesto que hizo, cada palabra que pronunció fue una respuesta directa a este entorno específico. Cuando Jesús dijo, «Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», no estaba haciendo una pista abstracta. Si el propio Pablo, quien escribió los textos más antiguos del Nuevo Testamento, incluso anteriores a los Evangelios, no mostró un interés significativo en el Jesús histórico, entonces la tradición cristiana desde sus inicios ya se estaba alejando del hombre real hacia una construcción teológica. El Jesús de carne y hueso ya estaba siendo reemplazado por el Cristo de la fe, incluso antes de que se escribieran los Evangelios, y cuando los Evangelios fueron finalmente compuestos décadas después. Reflejaron este proceso de transformación en etapas claramente identificables. Marcos, el más antiguo, presenta al Jesús más humano, un hombre que se enoja, que se cansa, que se sorprende, que siente miedo en Getsemaní, que en la cruz clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Un grito de desesperación radicalmente humana que resuena a través de los siglos como una fisura en el edificio de la divinización. Mateo y Lucas amplían la narrativa, añaden el nacimiento virginal, magnifican los milagros, suavizan los aspectos más incómodos del Jesús de Marcos, y Juan, el último, completa la transformación.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Jesús de Juan ya no es solo un profeta excepcional o un Mesías esperado. Él es Dios mismo hecho carne. La divinización está completa. Spinoza observó esta progresión y señaló algo que debería ser obvio para cualquier lector atento. Los evangelios no cuentan la misma historia de maneras ligeramente diferentes. Cuentan historias progresivamente diferentes sobre la misma persona. Y cada versión posterior eleva aún más el estatus de Jesús hacia la divinidad plena. Este no es el comportamiento de textos inspirados por un Dios omnisciente que no se contradice. Este es el comportamiento de una tradición en evolución, en la que cada generación añade nuevas capas de significado teológico al personaje central. Pero la divinización de Jesús en los textos no fue suficiente. Los textos pueden interpretarse de muchas maneras. Y durante los primeros 3 siglos del cristianismo, la pregunta, ¿quién es exactamente Jesús en relación con Dios?, generó cientos de respuestas diferentes, muchas de ellas incompatibles entre sí. Los ebionitas creían que Jesús era un hombre común adoptado por Dios en el bautismo. Los docetistas creían que Jesús era puramente divino y que su cuerpo humano era una ilusión. Los gnósticos tenían una visión aún más compleja. Spinoza argumenta que los milagros son innecesarios porque el orden natural mismo es una manifestación de la perfección divina. Esta perspectiva desafía la visión cristiana tradicional que se basa en gran medida en eventos milagrosos como prueba de la divinidad de Jesús. En cambio, Spinoza nos invita a ver lo divino en las leyes consistentes e inmutables de la naturaleza, sugiriendo que la verdadera divinidad no necesita intervenir en el mundo a través de actos milagrosos. El segundo punto que Spinoza plantea es histórico. Señala que los relatos de los milagros de Jesús fueron escritos por seguidores que estaban profundamente influenciados por sus contextos culturales y religiosos. Estas narrativas fueron moldeadas por las expectativas y creencias de la época, que a menudo incluían un fuerte énfasis en lo milagroso. Spinoza sugiere que estas historias, aunque poderosas, deben entenderse como reflejos del deseo humano por lo extraordinario más que como verdades literales. Él fomenta un examen más crítico de estos textos, instando a los lectores a considerar la posibilidad de que hayan sido embellecidos o interpretados de maneras que sirvan a agendas teológicas específicas. Además, la visión de Spinoza sobre los milagros plantea preguntas profundas sobre la fe y la comprensión. Si los milagros no son la base de la creencia, entonces, ¿qué lo es? Spinoza postula que la verdadera fe debe estar arraigada en la razón y la comprensión, en lugar de en la aceptación de eventos milagrosos. Esta idea es revolucionaria, ya que cambia el enfoque de la fe ciega en sucesos sobrenaturales a un enfoque más racional y filosófico de la espiritualidad. Sugiere que uno puede apreciar las enseñanzas de Jesús y las implicaciones morales de su vida sin necesidad de depender de la validación milagrosa. Esta perspectiva puede ser inquietante para muchos creyentes, ya que desafía los cimientos mismos de su fe, fuerza una reevaluación de lo que significa ser un seguidor de Cristo y lo que constituye una creencia genuina. La filosofía de Spinoza invita a los individuos a involucrarse con su fe a un nivel más profundo, a cuestionar y explorar en lugar de simplemente aceptar. Fomenta un viaje de descubrimiento que puede conducir a una comprensión más profunda tanto de lo divino como de la experiencia humana. En conclusión, los pensamientos de Spinoza sobre Jesús y los milagros presentan una ruptura radical con las creencias cristianas tradicionales. Al redefinir la naturaleza de Dios y el papel de los milagros, abre un espacio para un enfoque más filosófico y razonado de la fe. Este cambio no solo desafía el status quo, sino que también invita a los individuos a involucrarse con sus creencias de una manera más significativa. A medida que continuamos explorando estas ideas, se nos recuerda la importancia de cuestionar, comprender y buscar la verdad en nuestros viajes espirituales. Los funcionarios de la Iglesia comenzaron a reunirse y pronto se unieron las autoridades calvinistas. La reacción fue rápida y feroz. El libro fue considerado una amenaza directa al orden social y religioso. Las autoridades religiosas, ya en alerta máxima debido al creciente interés en las ideas de Spinoza, se dieron cuenta de que el tratado teológico político no solo cuestionaba la interpretación tradicional de las Escrituras, sino que también desafiaba la estructura de poder de la Iglesia. La primera medida fue prohibir el libro. Se confiscaron copias y se advirtió a los lectores sobre los peligros de involucrarse con las ideas de Spinoza.
Las autoridades religiosas comenzaron a emitir declaraciones condenatorias, calificando al autor de hereje y subversivo. El pánico se extendió no solo entre los líderes religiosos, sino también entre los laicos que temían las implicaciones de sus ideas. La idea de que la razón podía ser una herramienta para comprender la divinidad y la moralidad era una amenaza para el status quo que muchos estaban dispuestos a defender a toda costa. Spinoza, por su parte, no se dejó intimidar. Continuó escribiendo y desarrollando sus ideas, incluso sabiendo que esto podría resultar en una mayor persecución. Creía firmemente que la verdad debía ser defendida independientemente de las consecuencias. Su coraje frente a la represión es un testimonio de su convicción de que la razón y la ética eran más importantes que la conformidad con la tradición. El impacto del tratado teológico-político fue profundo y duradero. Aunque fue recibido con hostilidad en ese momento, sus ideas comenzaron a resonar con pensadores posteriores que también buscaban un enfoque más racional y ético de la religión. El trabajo de Spinoza ayudó a allanar el camino para la crítica bíblica moderna y la filosofía de la religión que se desarrolló en los siglos siguientes. La lucha de Spinoza contra la represión religiosa es un poderoso ejemplo de cómo las ideas pueden desafiar las estructuras de poder establecidas. Su insistencia en la razón y la ética como fundamentos de la espiritualidad continúa inspirando a quienes buscan una comprensión más profunda de la moralidad y la divinidad, libres de las cadenas del dogma y la superstición. En última instancia, el trabajo de Spinoza no es meramente una crítica del cristianismo institucional, sino una propuesta para una nueva forma de entender la relación entre lo humano y lo divino. Nos invita a ver la espiritualidad como una búsqueda de la verdad y la comprensión, en lugar de una adhesión ciega a rituales y dogmas. Esta visión sigue siendo relevante hoy en día, mientras lidiamos con cuestiones de fe, razón y moralidad en un mundo cada vez más complejo. Los que reaccionaron fueron los teólogos calvinistas holandeses, y el lenguaje que utilizaron es tan revelador como los argumentos que presentaron. O más bien, la ausencia de argumentos. Porque lo que llama la atención en la avalancha de condenas que siguió a la publicación del tratado es que casi ninguna de ellas intenta refutar a Spinoza filosóficamente. Casi ninguna toma sus argumentos y los desmantela punto por punto. En cambio, recurren a insultos, demonización y apelaciones a la autoridad. El libro fue llamado una obra forjada en el infierno. Spinoza fue llamado un instrumento de Satanás. Un teólogo escribió que el tratado era el libro más pestilente y dañino que el mundo jamás haya visto. Otro afirmó que Spinoza vomitó las blasfemias más horrendas contra Dios y contra el propio Cristo. Spinoza notó estas reacciones con una calma que rozaba lo desconcertante. En cartas a amigos, comentó que la furia de sus oponentes era la mejor prueba de que sus argumentos eran sólidos. Si pudieran refutarlo, lo harían. Si gritan, es porque no tienen argumentos. Pero la represión no se limitó a las palabras. En 1674, 4 años después de la publicación, los estados de Holanda emitieron un edicto formal que prohibía el tratado teológico-político junto con otros textos considerados socinianos y ateos. La prohibición fue exhaustiva. No solo se prohibió la venta y distribución, sino que la posesión del libro también se volvió ilegal. En la práctica, esto significaba que cualquiera que fuera encontrado con una copia del tratado podía ser procesado y castigado. En otros países, la represión fue aún más severa. La Iglesia Católica colocó el libro en el Index Librorum Prohibitorum en 1679, 2 años después de la muerte de Spinoza. Permaneció en la lista de libros prohibidos hasta 1966. Escucharon bien, 1966. El libro de Spinoza fue oficialmente prohibido por la Iglesia Católica durante casi 300 años. 300 años de prohibición para un libro de filosofía. ¿Qué les dice eso sobre el miedo que provocaron esas páginas? Y había razones para el miedo porque el tratado teológico-político no era solo una obra académica destinada a un puñado de intelectuales. Era un libro con enormes implicaciones políticas. Spinoza argumentó que la libertad de pensamiento y expresión era un derecho natural que ningún Estado y ninguna iglesia podían suprimir legítimamente. Argumentó que la teología y la filosofía debían estar completamente separadas, que la religión no debía tener poder político y que la única función legítima del Estado era garantizar la seguridad y la libertad de sus ciudadanos. Estas ideas, que hoy nos parecen casi obvias, eran pura dinamita en el siglo XVII.
Significaban que la Iglesia no tenía derecho a censurar libros, que la Inquisición era ilegítima, que los reyes y emperadores que gobernaban en nombre de Dios estaban usurpando un poder que no les pertenecía. La conexión con la cuestión de Jesús es directa y profunda. Spinoza argumentó que toda la estructura de poder de la Iglesia se basaba en una interpretación específica de quién era Jesús y qué dijo Jesús. Si Jesús era Dios encarnado, entonces la Iglesia fundada por él tenía autoridad divina. Si los apóstoles recibieron poderes especiales directamente de Cristo, entonces los obispos como sus sucesores tenían esos mismos poderes. Si Pedro fue designado por Jesús como la roca sobre la cual se edificaría la Iglesia, entonces el Papa como sucesor de Pedro era el representante de Dios en la tierra. Toda la cadena de autoridad dependía de esta narrativa. Rompan un eslabón y toda la cadena se desmorona. Y Spinoza estaba rompiendo varios eslabones simultáneamente. Al demostrar que los textos bíblicos eran obras humanas, socavó el fundamento de la autoridad escritural. Al demostrar que la divinización de Jesús fue un proceso histórico y no un hecho revelado, socavó el fundamento de la autoridad teológica. Al argumentar que los milagros eran imposibles, socavó el fundamento de la autoridad carismática. Y al defender la libertad de pensamiento como un derecho inalienable, socavó el fundamento de la autoridad política de la Iglesia. No es de extrañar que intentaran silenciarlo. Lo sorprendente es que no lo lograron porque aquí reside la ironía suprema de la historia de Spinoza. Cuanto más intentaban suprimir sus ideas, más se difundían. El Tratado Teológico Político, a pesar de estar prohibido, circuló por toda Europa en ediciones clandestinas. Fue introducido de contrabando con portadas falsas, con títulos que disfrazaban el contenido real. Una edición circuló como si fuera un tratado médico, otra como si fuera un libro sobre la historia de Holanda. Los libreros que se arriesgaban a venderlo cobraban fortunas, y aún así, había una fila de compradores. La prohibición, como siempre ocurre con la censura, sirvió principalmente como la mejor propaganda posible, y las ideas de Spinoza encontraron terreno fértil, no de inmediato, no visiblemente, sino en la clandestinidad. Los filósofos de la Ilustración que vinieron después, Voltaire, Diderot, Hume, Lessing, todos leyeron a Spinoza, todos fueron influenciados por él, aunque no todos lo admitieron abiertamente, porque hasta el siglo XVIII, el nombre de Spinoza todavía conllevaba tal estigma que ser asociado con él era similar al suicidio intelectual. Nombrarlo era peligroso, pero sus ideas impregnaron el pensamiento europeo como el agua que se infiltra en las grietas de una pared, lenta, invisible, inexorablemente. La separación entre Iglesia y Estado que ahora consideramos un valor fundamental de la democracia moderna tiene raíces directas en el pensamiento de Spinoza. La crítica bíblica académica practicada hoy en día en universidades de todo el mundo, incluidas las universidades confesionales, utiliza métodos que Spinoza fue el primero en sistematizar. La idea de que los textos sagrados pueden y deben analizarse con las mismas herramientas críticas aplicadas a cualquier otro texto antiguo. Una idea que hoy parece casi banal, fue absolutamente revolucionaria cuando Spinoza la propuso y fue combatida con la ferocidad de quienes saben que están perdiendo una batalla existencial. Pero quizás el legado más profundo de Spinoza con respecto a Jesús no es académico ni político, es personal. Porque lo que Spinoza hizo en esencia fue devolver a Jesús a la gente, sacarlo de las manos de la institución y devolverlo a la humanidad. Al decir que Jesús era un hombre, el más grande de los hombres, pero aún así un hombre, Spinoza no estaba disminuyendo a Jesús, lo estaba haciendo accesible. Estaba diciendo que la sabiduría de Jesús no era propiedad privada de ninguna iglesia, ningún clero o ninguna jerarquía. Era patrimonio de toda la humanidad, cualquiera, de cualquier religión o ninguna, podía leer las enseñanzas de Jesús, reflexionar sobre ellas, aprender de ellas, sin tener que aceptar dogmas que no tenían sentido para ellos, sin tener que someterse a autoridades que no elegían, sin tener que creer en milagros que su razón rechazaba. Esto fue liberación en el sentido más profundo de la palabra, y esa es exactamente la razón por la que fue tan amenazante. Hay un capítulo entero de la relación entre Spinoza y Jesús que casi nunca se explora, y que revela dimensiones extraordinarias del pensamiento de este filósofo solitario. Es la forma en que Spinoza leyó las parábolas de Jesús, porque en las parábolas Spinoza encontró algo que lo fascinó profundamente y confirmó su convicción de que Jesús era un pensador de estatura incomparable,
Las parábolas son quizás el elemento más auténticamente histórico de los evangelios. La mayoría de los eruditos bíblicos, incluso los más escépticos, están de acuerdo en que las parábolas conservan algo muy cercano a las palabras reales de Jesús. La razón es simple. Son extrañas, son inesperadas, a menudo son inquietantes, no encajan fácilmente en agendas teológicas posteriores. Un narrador que intenta promover una doctrina crearía personajes que dicen exactamente lo que la doctrina necesita que digan. Pero las parábolas de Jesús a menudo dicen cosas que perturban a todos, incluidos los propios discípulos. Esta es una señal clásica de autenticidad. Tomemos la parábola del buen samaritano. Un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote pasa y no ayuda. Un levita pasa y no ayuda. Un samaritano, miembro de un grupo despreciado y odiado por los judíos, se detiene, cuida al hombre, paga su tratamiento. La lección parece clara. Debemos ayudar a nuestro prójimo sin importar quién sea. Pero Spinoza vio en esta parábola algo mucho más radical que una simple lección moral sobre la solidaridad. Spinoza vio a Jesús deconstruyendo la noción misma de comunidad religiosa como criterio de bondad. El sacerdote y el levita, los representantes oficiales de la religión institucionalizada, fracasan. El samaritano, el hereje, el forastero, el excluido, es el que actúa de acuerdo con la verdadera virtud. El mensaje no es solo ser amable con los extraños. El mensaje es que la institución religiosa con sus rituales y jerarquías no garantiza la bondad, que un hombre sin la religión correcta puede ser más virtuoso que un hombre con la religión correcta, que la verdadera moralidad no depende de pertenecer al grupo correcto, creer en las cosas correctas u observar los rituales correctos. Depende de cómo trates al ser humano que tienes delante sangrando en el camino. Para Spinoza, esta parábola era la expresión narrativa perfecta de una verdad que él intentaba demostrar filosóficamente. La religión organizada no es un requisito previo, ni una garantía de comportamiento ético. La verdadera ética surge de una comprensión adecuada de la condición humana y del reconocimiento de que el otro es tan real y tan valioso como yo. No requiere templos, sacerdocios ni rituales. Solo necesita razón y compasión. Spinoza analizó otras parábolas con la misma mirada penetrante. La parábola del hijo pródigo. Por ejemplo, un hijo toma su herencia, lo derrocha todo, regresa a casa en la miseria, y el padre lo recibe con un banquete. El hermano mayor, que se quedó trabajando todo el tiempo, se enfurece, y el padre le dice al hermano mayor que debe alegrarse. De nuevo, la lectura superficial es sobre el perdón. Pero Spinoza vio algo más profundo. Vio a Jesús desafiando la lógica de la meritocracia moral que sostenía la religión farisaica, y que, por extensión, sostiene toda religión basada en reglas y castigos. El hermano mayor es la persona religiosa que hace todo bien, sigue todas las reglas, cumple todos los mandamientos y espera ser recompensado por ello. El hijo pródigo es el pecador, el fracasado, el que rompió todas las reglas. Y Jesús dice, el amor del Padre no opera por la lógica de la recompensa y el castigo. El amor del Padre es incondicional. No depende del mérito, no es una moneda de cambio. No se puede ganar siguiendo reglas ni perder transgrediéndolas. Spinoza vio en esto una anticipación de su propia concepción de Dios. El Dios de Spinoza no recompensa ni castiga. No se regocija en la obediencia, ni se enoja con la desobediencia. No porque sea indiferente, sino porque estas categorías simplemente no se aplican a la realidad infinita que llamamos Dios. Amor y odio, recompensa y castigo son categorías humanas que proyectamos sobre lo divino para hacerlo comprensible, pero en el proceso lo distorsionamos completamente. Y cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, Spinoza creyó que estaba diciendo exactamente eso. Dejen de pensar en Dios como un juez. Dejen de pensar en la vida moral como un tribunal. Dejen de convertir la relación con lo divino en una contabilidad de méritos y deméritos. La realidad es mucho más vasta, mucho más generosa, mucho más incomprensible que los esquemas morales que han construido para dominarla. Spinoza encontró ecos de esta misma sabiduría en el Sermón de la Montaña, que consideró el texto más extraordinario de los evangelios. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores. Cada una de estas bienaventuranzas, en la lectura de Spinoza,
Era una inversión radical de los valores dominantes, no solo de la sociedad romana, sino de los valores de cualquier sociedad basada en el poder, la fuerza y la dominación. Spinoza percibió que Jesús en el Sermón de la Montaña no proponía un programa político ni establecía reglas para una nueva religión. Describía una forma completamente diferente de existir en el mundo. Una forma que no depende de circunstancias externas, riqueza, poder, estatus, sino de una disposición interna, una disposición de apertura, vulnerabilidad, compasión radical que desafía todo lo que consideramos normal. El discurso filosófico tiene implicaciones tangibles para cómo entendemos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Al reflexionar sobre la vida y obra de Spinoza, se hace evidente que sus contribuciones trascienden los confines de su tiempo. Desafió el status quo, se atrevió a pensar de manera diferente y pagó un alto precio por sus convicciones. Sin embargo, su inquebrantable compromiso con la verdad y la razón continúa inspirando a generaciones, instándonos a cuestionar, a buscar y a comprender las complejidades de la existencia. En conclusión, la historia de Spinoza no es solo el relato de un filósofo, es un testimonio del poder de las ideas y la resiliencia del espíritu humano. Su legado es un llamado a abrazar la libertad intelectual, a perseguir el conocimiento incansablemente y a enfrentar las verdades incómodas que yacen en el corazón de nuestra existencia. Mientras navegamos por los desafíos de nuestro propio tiempo, las lecciones de Spinoza siguen siendo tan relevantes como siempre, recordándonos la importancia del pensamiento crítico y el coraje de mantenernos firmes en nuestras creencias incluso frente a la adversidad. El legado de Spinoza con respecto a la cuestión religiosa. 300 años después de su muerte, el hombre que fue excomulgado, desterrado, censurado, prohibido, casi asesinado y deliberadamente olvidado, era citado por el científico más grande del siglo XX como su referencia para la pregunta más fundamental de la existencia humana. Pero el impacto de Spinoza no se limita a pensadores famosos. Su influencia está presente en lugares que quizás nunca hubieran imaginado. Cuando un cristiano contemporáneo dice que Dios es amor, y esto no como una metáfora, sino como una identificación real entre Dios y el principio de amor que impregna toda la existencia, esa persona está más cerca de Spinoza que de Tomás de Aquino. Cuando alguien dice que se siente más cerca de Dios en la naturaleza que en una iglesia, está expresando una intuición spinocista. Cuando un sacerdote jesuita escribe que la verdadera espiritualidad no depende de dogmas, sino de una experiencia directa de lo sagrado, está haciendo eco de Spinoza, incluso si no lo sabe. Spinoza está en todas partes, en el tejido más íntimo de la conciencia occidental moderna, invisible pero presente, silencioso pero transformador, como ese pulidor de lentes que fue en vida, trabajando en las sombras sin fanfarrias, sin pompa, haciendo las cosas más claras para quienes desean ver. Y la gran pregunta que la vida y obra de Spinoza nos dejan, especialmente con respecto a Jesús, es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. ¿Qué vale más? ¿La verdad desnuda con todos sus bordes y toda su incomodidad? ¿O la bonita historia que nos contaron que nos hace sentir seguros? Spinoza eligió la verdad. Jesús, en la lectura de Spinoza, también eligió la verdad, y ambos pagaron el precio. La pregunta ahora es, ¿qué eligen ustedes? Hay una dimensión de la crítica de Spinoza que rara vez se discute y que merece toda nuestra atención. La fabricación de Pablo. No uso esta palabra a la ligera. Fabricación. Porque eso es exactamente lo que Spinoza identificó cuando analizó las epístolas paulinas con el bisturí de su razón. Pablo no solo universalizó el mensaje de Jesús como vimos antes, creó una religión completamente nueva y la atribuyó retroactivamente a un hombre que nunca la pidió. Piensen en la audacia de esto. Pablo tomó a un rabino judío que predicaba a los judíos sobre la renovación del pacto de Israel con Dios y lo transformó en el Salvador cósmico de toda la humanidad. Tomó a un hombre que dijo, «No vine a abolir la ley, sino a cumplirla», y construyó una teología en la que la ley fue abolida. Tomó a un maestro que enseñaba ética práctica a través de parábolas sencillas y construyó a su alrededor una metafísica de la salvación tan elaborada que el propio Jesús probablemente no la reconocería. Spinoza percibió algo crucial en las cartas de Pablo. Revelan a un hombre en conflicto abierto con los discípulos originales de Jesús. El episodio del enfrentamiento entre Pablo y Pedro en Antioquía, narrado en la carta a los Gálatas, es revelador.
Pablo reprende públicamente a Pedro por no comer con los gentiles. Pero Pedro fue el discípulo que Jesús eligió como la roca de su comunidad. Pedro vivió con Jesús durante años. Pablo nunca lo conoció personalmente. Y sin embargo, Pablo se siente autorizado a corregir a Pedro sobre lo que Jesús realmente quería. ¿De dónde vino esta autoridad? De la visión en el camino a Damasco. Pablo afirmó que el Cristo resucitado se le había aparecido directamente y le había revelado el verdadero significado de su muerte y resurrección. Una revelación privada e inverificable que convenientemente le dio la autoridad para contradecir a quienes realmente habían caminado junto a Jesús. Spinoza vio en esto un patrón que se repetiría innumerables veces a lo largo de la historia del cristianismo. Alguien afirma haber recibido una revelación especial de Dios y usa esa afirmación para establecer autoridad sobre otros. Es el mecanismo fundamental del poder religioso y comienza con Pablo, el primer gran teólogo cristiano. Es también el primero en usar la afirmación de revelación personal como un instrumento de poder dentro de la comunidad, y lo que Pablo construyó con ese poder es impresionante en su audacia. Construyó la doctrina del pecado original. La idea de que toda la humanidad está condenada desde el nacimiento debido a la desobediencia de Adán. Construyó la doctrina de la salvación por la fe. La idea de que solo la creencia en la muerte y resurrección de Cristo puede salvar a la humanidad de esta condena. Construyó la doctrina de la gracia, la idea de que la salvación no se puede ganar con obras humanas, sino que solo se puede recibir como un regalo gratuito de Dios. Ninguna de estas doctrinas aparece en las enseñanzas de Jesús registradas en los evangelios sinópticos. Jesús nunca menciona el pecado original. Jesús nunca dice que la humanidad está condenada desde el nacimiento. Jesús nunca propone que la fe en su muerte reemplace la necesidad de actuar con justicia y compasión. Al contrario, el Jesús de los sinópticos enfatiza repetidamente las obras. Por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La parábola del juicio final en Mateo 25 es explícita. El criterio para la salvación no es la fe, sino la acción. ¿Alimentaste al hambriento? ¿Le diste de beber al sediento? ¿Vestiste al desnudo? ¿Visitaste al encarcelado? Si es así, estás salvado. Si no, estás condenado. No hay mención de la fe en la muerte expiatoria de Cristo. Spinoza vio en esta discrepancia entre Jesús y Pablo la fractura original del cristianismo, el momento en que el mensaje fue secuestrado, el punto en el que la enseñanza viva de un maestro se transformó en una doctrina sobre la muerte de ese maestro. Y esta transformación no fue inocente porque la doctrina paulina sirvió magníficamente a los intereses de una institución que necesitaba mantener a los fieles dependientes. Si la salvación depende de la fe en un evento sobrenatural que la Iglesia administra e interpreta, entonces los fieles necesitan a la Iglesia. Si dependiera solo de acciones éticas que cualquiera puede practicar por su cuenta, la Iglesia sería prescindible. Spinoza nunca dijo que Pablo fuera un mentiroso. Dijo algo más sutil, que Pablo fue un hombre con una experiencia genuina que interpretó esa experiencia a través de categorías teológicas específicas y construyó sobre ella una estructura que el Jesús histórico no reconocería. Y esa estructura se convirtió en el cristianismo. Ahora tenemos que hablar del miedo, no el miedo de Spinoza, quien parecía tener muy poco, sino el miedo que Spinoza provocó en otros. Porque comprender este miedo es comprender por qué incluso hoy las ideas de Spinoza siguen siendo tan poco conocidas para el público en general, a pesar de haber moldeado el mundo moderno. El miedo que Spinoza provocó no fue el miedo a lo desconocido. Fue algo mucho peor. Fue el miedo al reconocimiento. El miedo a mirar sus argumentos y darse cuenta de que tienen sentido. El miedo a que, al entender a Spinoza, ya no puedas volver a la versión anterior del mundo. Es el miedo al despertar irreversible. Los teólogos que reaccionaron al Tratado Teológico Político demostraron este miedo de manera transparente. Lean las refutaciones publicadas en los años posteriores a la publicación del tratado y encontrarán un patrón revelador. Casi todas comienzan con insultos y terminan con apelaciones a la autoridad. Y en el medio, cuando intentan confrontar los argumentos mismos, dudan, fallan, divagan, cambian de tema. Es como si cada teólogo que se sentaba a refutar a Spinoza se diera cuenta en algún momento del proceso de que el terreno bajo sus pies era menos firme de lo que había imaginado. Un caso particularmente revelador es el de Pierre Bayle.
quien dedicó un largo artículo a Spinoza en su Diccionario Histórico y Crítico. Bayle llamó a Spinoza un ateo monstruoso y condenó severamente sus doctrinas, pero al mismo tiempo concedió que Spinoza vivió una vida moral irreprochable, modesta, honesta, generosa. Bayle no pudo conciliar la monstruosidad teórica que atribuía a Spinoza con la bondad práctica que se vio obligado a reconocer. Y esta contradicción lo atormentó visiblemente a lo largo del texto porque ese era exactamente el problema. Spinoza no era solo un pensador brillante, era un buen hombre, un hombre que vivió de acuerdo con los principios que predicaba, un hombre que trató a los demás con amabilidad, que rechazó la riqueza y los honores, que no guardó rencor a la comunidad que lo había expulsado, que dedicaba su tiempo libre a ayudar a los vecinos con problemas prácticos, que discutía pacientemente de filosofía con cualquiera interesado, independientemente de su estatus social o educación. Y esto era insoportable para sus oponentes, porque el argumento más fácil contra un hereje es el argumento ad hominem. Él es malo, por lo tanto, sus ideas son malas. Pero con Spinoza, ese argumento no funcionó. Su vida fue un testimonio silencioso y devastador de que era perfectamente posible rechazar toda ortodoxia religiosa y vivir una vida más virtuosa que la de la mayoría de los creyentes ortodoxos. Exactamente como el samaritano de la parábola de Jesús que tanto admiraba, Spinoza encarnó, sin saberlo y sin fanfarrias, el mensaje que atribuía a Jesús. La moralidad no depende de dogmas, no depende de la pertenencia institucional, no depende de creencias sobrenaturales, depende de la comprensión y la práctica del bien. Un hombre sin religión que vivió como un santo fue el argumento más poderoso contra la necesidad de la religión institucional. Y las autoridades religiosas lo sabían. Por eso la estrategia no fue refutar a Spinoza, fue borrarlo, eliminar su nombre de los planes de estudio, no mencionarlo, no discutirlo, intratarlo como si no existiera. Y esta estrategia funcionó sorprendentemente bien durante casi 2 siglos. Spinoza fue la gran figura ausente en la historia de la filosofía durante el siglo XVIII y gran parte del XIX. Los filósofos lo leían en secreto y se apropiaban de sus ideas sin citarlo. La influencia estaba en todas partes, pero el nombre no estaba en ninguna. Hizo falta el coraje de hombres como Lessing, quien a finales del siglo XVIII declaró abiertamente: «No hay otra filosofía que la de Spinoza», para que el silencio comenzara a romperse. Luego vinieron Goethe, Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, y finalmente la rehabilitación se completó. Pero incluso hoy, Spinoza sigue siendo mucho menos conocido por el público en general que filósofos que le deben inmensamente. Ahora, enfrentemos directamente una pregunta que muchos espectadores probablemente se están haciendo desde el principio. ¿Tenía razón Spinoza? No en todo. Ningún pensador tiene razón en todo. Spinoza era un hombre del siglo XVII con las limitaciones de su tiempo. No tuvo acceso a la arqueología bíblica moderna, los rollos del Mar Muerto, o la vasta investigación sobre el judaísmo del Segundo Templo que se ha acumulado en los últimos 100 años. Algunas de sus afirmaciones específicas sobre la autoría de ciertos libros bíblicos han sido refinadas o corregidas por investigaciones posteriores. Pero lo extraordinario es que la dirección general del pensamiento de Spinoza ha sido espectacularmente confirmada por los siglos que siguieron. Cada una de sus intuiciones fundamentales sobre los textos bíblicos ha demostrado ser esencialmente correcta cuando se somete al escrutinio de la investigación académica moderna. La Biblia fue escrita por múltiples autores humanos a lo largo de siglos. Confirmado. La hipótesis documental desarrollada en los siglos XVIII y XIX demostró exactamente eso para el Pentateuco, y la crítica de las fuentes hizo lo mismo para los evangelios. ¿Los textos contienen contradicciones irreconciliables? Confirmado. Cualquier introducción académica al Nuevo Testamento enumera docenas de ellas. Los relatos de milagros siguen patrones encontrados en otras tradiciones religiosas de la antigüedad. Confirmado. La investigación sobre religiones comparadas ha hecho esto indiscutible. La divinización de Jesús fue un proceso gradual y no un hecho aceptado desde el principio. Confirmado. La investigación sobre el cristianismo primitivo ha demostrado la enorme diversidad de cristologías en los primeros siglos, donde los concilios ecuménicos eran eventos tanto políticos como teológicos. Confirmado. Ningún historiador serio niega esto hoy en día. Spinoza anticipó por 300 años lo que a la academia moderna le tomó generaciones demostrar con herramientas que él no poseía.
Hizo con la pura fuerza de la razón lo que otros necesitarían: arqueología, papirología, análisis lingüístico computarizado y décadas de excavaciones para confirmar. Eso no es poca cosa. Coloca a Spinoza en una categoría aparte en la historia del pensamiento. Pero hay algo más importante que saber si Spinoza tenía razón en los detalles. Es saber si la actitud de Spinoza era la correcta. La actitud de examinar los textos sagrados sin miedo. La actitud de seguir la razón a donde quiera que lleve, incluso si lleva a lugares incómodos. La actitud de negarse a la sumisión intelectual a cualquier autoridad, por muy antigua y poderosa que sea. Esta actitud, más que cualquier argumento específico, es el verdadero legado de Spinoza. Y esta actitud sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue en el siglo XVII, porque el impulso de silenciar preguntas incómodas, de censurar pensamientos que amenazan las estructuras de poder, de demonizar a quienes se atreven a cuestionar narrativas establecidas, ese impulso no ha desaparecido. Ha cambiado de forma, ha encontrado nuevos disfraces, pero está tan presente como siempre lo ha estado. Ahora necesito abordar algo que puede ser el aspecto más provocador de toda esta discusión. ¿Qué significa todo esto para la fe? Porque la reacción instintiva de muchas personas a lo que Spinoza dice sobre Jesús es: si esto es cierto, entonces la fe es una mentira. Si Jesús no fue Dios, si los milagros no ocurrieron, si la resurrección no fue física, entonces, ¿por qué creer? ¿Por qué orar? ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué ser cristiano? Spinoza anticipó esta reacción y le respondió de una manera sorprendente. No dijo que la fe fuera una mentira. Dijo que la fe, tal como la practicaba la mayoría de la gente, estaba dirigida al objetivo equivocado. Estaba dirigida a eventos sobrenaturales, dogmas metafísicos, narrativas históricas cuya verdad literal era, en el mejor de los casos, cuestionable. Y al dirigir la fe hacia estos objetivos, la religión institucional estaba desperdiciando el recurso más preciado de la humanidad, la capacidad de trascendencia, en objetos indignos de esa capacidad. Para Spinoza, la verdadera fe, la que Jesús practicó y enseñó, no tiene nada que ver con creer en cosas imposibles. Tiene que ver con una orientación fundamental de la vida hacia el amor y la comprensión. Tiene que ver con reconocer que somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Tiene que ver con tratar a cada ser humano como una expresión del mismo principio divino que nos constituye. Esta fe no necesita milagros, no necesita dogmas, no necesita intermediarios, y es mucho más exigente que la fe convencional, porque no se conforma con rituales, confesiones o declaraciones de fe. Exige una transformación real. Requiere que vivas de acuerdo con lo que dices creer. Y aquí reside la ironía suprema. La visión de Spinoza sobre la fe está mucho más cerca de lo que Jesús realmente enseñó que la versión ofrecida por la mayoría de las iglesias. Cuando Jesús criticó a los fariseos por ser como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera y llenos de huesos por dentro, estaba diciendo exactamente lo que Spinoza diría: la religión externa hecha de rituales y apariencias sin transformación interna está vacía. Cuando Jesús dijo que el mandamiento más grande era amar a Dios y amar a tu prójimo, estaba definiendo la fe no como una creencia intelectual en proposiciones teológicas, sino como una práctica activa del amor, exactamente como Spinoza la entendía. Entonces, la verdadera pregunta no es si Spinoza destruyó la fe. La pregunta es, ¿qué fe destruyó? ¿Destruyó la fe como sumisión ciega a dogmas definidos por concilios políticos? Sí. ¿Destruyó la fe como dependencia de intermediarios que se proclaman representantes de Dios? Sí. ¿Destruyó la fe como aceptación acrítica de narrativas sobrenaturales? Sí. ¿Pero destruyó la fe como amor activo al prójimo? No. ¿Destruyó la fe como búsqueda sincera de la verdad? No. ¿Destruyó la fe como apertura al misterio insondable de la existencia? No. Spinoza destruyó la cáscara y preservó el corazón. Y quizás eso es exactamente lo que Jesús habría hecho. En los últimos años de su vida, Spinoza trabajó simultáneamente en la Ética y el Tratado Político, una obra que quedó inconclusa debido a su muerte. Y en estas últimas páginas, escritas por un hombre que sabía que el tiempo se agotaba, hay una serenidad que desafía cualquier explicación convencional. Spinoza no temía a la muerte, no porque creyera en una vida después de la muerte, no lo hacía. No porque imaginara que sería recompensado en el paraíso,
No imaginaba eso, sino porque había logrado lo que llamó beatitud en la ética, la alegría estable que surge de comprenderse a uno mismo como parte de la naturaleza infinita. Cuando realmente entiendes que eres una expresión del todo, que cada átomo de tu cuerpo pertenece al universo y volverá a él, que la conciencia que piensa estos pensamientos es una manifestación temporal pero real de la inteligencia que impregna toda la existencia. Cuando entiendes esto, no solo intelectualmente, sino con todo tu ser, la muerte deja de ser una amenaza, se convierte simplemente en una transición, un cambio de forma, no un final. Spinoza vivió esta comprensión. No la predicó desde un púlpito, la vivió. En sus últimos días, conversó tranquilamente con su casero y los pocos amigos que lo visitaron. Discutió filosofía, comentó eventos políticos, fumó una pipa por la tarde. Cuando alguien le preguntó cómo estaba, respondió honestamente y sin drama. Y la noche antes de su muerte, según los informes, Spinoza estaba lúcido y tranquilo. Un hombre de 44 años con un cuerpo devastado por la enfermedad, sin posesiones, sin familia, sin reconocimiento público, sin ninguna de las cosas que el mundo dice que son necesarias para una vida plena, y sin embargo, completamente en paz. Hay algo en esta muerte que se parece profundamente a la muerte de Sócrates. La misma dignidad, la misma negativa a arrepentirse o retractarse, la misma confianza tranquila de que la vida fue vivida de acuerdo con la verdad y que eso es suficiente. Y hay algo que también se parece a la muerte de Jesús, al menos en la versión conservada por el Evangelio de Lucas. Cuando Lucas relata las últimas palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una entrega que no es derrota, es confianza. Confianza en que lo que realmente somos no puede ser destruido por la muerte física. Jesús expresó esta confianza en el lenguaje de su tradición: entrega al Padre. Spinoza expresó la misma confianza en el lenguaje de su filosofía: comprender la eternidad de la mente como parte de la naturaleza de Dios. Los lenguajes son diferentes. La experiencia parece ser la misma. Spinoza murió como vivió, en absoluta coherencia consigo mismo. Y esta coherencia es quizás la respuesta más elocuente a todos los teólogos que lo acusaron de ateísmo e inmoralidad. Un hombre que muere así, en paz, sin amargura, sin miedo, sin arrepentimiento, no es un hombre sin Dios. Es un hombre que encontró a Dios en el único lugar donde Spinoza creía que Dios podía ser encontrado, en la profunda comprensión de la realidad que nos constituye. Así llegamos al final de este viaje. Y necesito ser honesto con ustedes, no hay una conclusión limpia para esta historia. No hay un final donde todos los puntos se conecten perfectamente y todo tenga sentido. La realidad es desordenada, la verdad es incompleta. Y cualquiera que les ofrezca certezas absolutas sobre Jesús, sobre Dios, sobre el significado de la existencia, les está vendiendo algo que no posee. Lo que Spinoza nos dejó no fueron respuestas definitivas. Fueron mejores preguntas. Preguntas que nos obligan a pensar con más rigor, con más honestidad, con más coraje. Preguntas que no aceptan la comodidad fácil de las respuestas prefabricadas. Preguntas que respetan la inteligencia de quienes las hacen. Y la más grande de estas preguntas, la que resuena desde el título de este video hasta esta última frase, es simple en su formulación e infinita en sus consecuencias. ¿Quién fue realmente Jesús? Spinoza respondió: fue el mayor sabio moral que la humanidad ha producido. Un hombre que entendió la naturaleza de Dios con una profundidad inigualable. Un maestro cuyas enseñanzas, cuando se liberan de las distorsiones institucionales, revelan una sabiduría eterna sobre el amor, la compasión y la libertad interior. Pero un hombre, no un Dios. Un hombre cuyo ejemplo debería inspirarnos a buscar la misma comprensión, no a arrodillarnos en adoración pasiva. La Iglesia respondió de manera diferente. Respondió que Jesús era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Redentor cuya muerte en la cruz pagó por la culpa de la humanidad, y construyó sobre esta respuesta una institución que a lo largo de 2 milenios produjo tanto caridad como crueldad, tanto belleza como horror, tanto santos como inquisidores. ¿Quién tiene razón? Esa no es una pregunta que yo pueda responder por ustedes. Y Spinoza diría que nadie puede. Cada ser humano necesita usar su propia razón, examinar la evidencia disponible y llegar a sus propias conclusiones sin miedo, sin presión,
sin amenazas de condenación eterna para quienes lleguen a la conclusión equivocada. Lo que sí puedo decirles es esto. Spinoza vivió y murió de acuerdo con la verdad que encontró. Y esta verdad lo sostuvo a través de la excomunión, el aislamiento, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Lo sostuvo no con promesas de vida eterna o recompensas celestiales, sino con algo más sólido, la comprensión de que ser parte de la naturaleza infinita es en sí mismo suficiente. Que el amor intelectual de Dios, el amor que surge de la comprensión, es su propia recompensa. Que no necesitamos nada más que ver con claridad para ser libres. Jesús, en la lectura de Spinoza, enseñó lo mismo con diferentes palabras. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 2 hombres, 2 siglos, una sola convicción. La verdad libera. Ahora les toca a ustedes. Gracias por quedarse hasta aquí. Gracias por tener el coraje de escuchar lo que mucha gente prefiere no escuchar. Gracias por pensar junto conmigo. La historia de Spinoza y Jesús no termina en este video. Continúa en cada pregunta que hagan de ahora en adelante. En cada certeza que tengan el coraje de examinar. En cada momento en que elijan la verdad incómoda sobre la mentira reconfortante. Spinoza pulió lentes para ganarse la vida. Pero el verdadero trabajo de su vida fue pulir la lente más importante de todas, la de la conciencia humana. Y si este video ayudó, aunque sea mínimamente, a que su visión sea un poco más clara, entonces valió la pena.